Ella es escritora, ella es periodista. Y vamos a charlar un poquitito aquí, ha venido de la mano de el doctor Rodolfo Sosa. Vamos a charlar de su actividad. ¿Cuándo comenzaste con todo el tema de la escritura? Cuando empecé a escribir. Cuando empecé a escribir. Igual yo siempre cuento que tengo conciencia de la escritura a partir de una redacción que escribí en la primaria, que no me olvido nunca porque se llamaba, el título del tema era Nerón incendia Roma. Y entonces escribí una redacción, en esa época, ¿se acuerdan que teníamos que sacar una hoja en blanco? Hoy redacción, la vaca, no sé qué. Bueno, ese día era Nerón incendia Roma. Y debo haberle impresionado a la maestra y a la directora porque me llamaron y la directora me regaló un cuaderno de La Prida, creo que era de tapas duras de esa época, y me dijo, vos tenés que escribir tu diario, seriamente. Yo no sabía ni lo que era. Y bueno, pero me di cuenta que algo ha pasado con las palabras, ¿no? Con ese tema de escribir. Y bueno, creo que por eso siempre lo cuento, porque realmente creo que tomé cierta conciencia de lo que era la escritura a partir de debe haber sido 6º grado, 5º grado, no me acuerdo. Y vos, dentro de la literatura, dentro de el escribir, de lo que vos tratás de volcar dentro del papel, ¿no? ¿A qué rama dentro del arte del escribir te dedicas? ¿A qué género? ¿A qué género? Exacto. Mira, me siento muy cómoda con la poesía. Me siento cómoda con la poesía porque me permite decir sutilmente un montón de cosas desde otro lugar, ¿no? Con un poco más de profundidad. Yo me gusta mucho la filosofía, leo mucho filosofía y bueno, como que hago una poesía muy coloquial, pero siempre tengo un trasfondo que tiene que ver con otras preguntas. Y yo siempre digo que también el que escribe narrativa tiene que ser una persona muy disciplinada, ¿no? Tengo una novela, la novela de la Eterna, digo como la novela de Macedonio porque nunca la termino, algún día la voy a publicar, pero me doy cuenta que necesitas una disciplina muy importante para escribir narrativa, en cuanto a investigación, en cuanto a un orden. La poesía es una cosa que, bueno, te asalta, ¿no? No me refiero específicamente a la musa o todo eso que dicen, porque sí hay una cosa de pronto que viene algo como un rayo, pero en realidad lo que te da después la poesía es un dejar de cantar ese primer momento, ¿no? Ya sea que te surgió por una catarsis emocional o por algo que te impresionó, pero ahí tiene un tiempo, ¿no? De maduración. Y después volvés de otro lugar, eso te lo enseña un poco el oficio, ¿no? ¿Sos recurrente en alguna de tus poesías? ¿Con los temas? Sí, con los temas sí. ¿Y nunca te lo planteaste por qué? ¿O sí? No, me parece que es algo inherente, qué sé yo, un tema recurrente en mí es el tema del tiempo, de la fugacidad de las cosas, la fugacidad de todo. Y inherente el mismo tema, la misma cuestión de las palabras, digo, ¿no? Una forma de asir con las palabras los momentos, los hechos, los acontecimientos, las cosas, las sensaciones, las impresiones. No hay mucha forma de apresar las cosas, ¿no? Desde ese lugar de emocional. ¿Pensás que te falta tiempo para las cosas que te faltan concluir todavía? No, soy una optimista en ese sentido, tengo un montón de cosas para hacer todavía y creo que me va a alcanzar el tiempo, pero me refiero al tiempo como el tiempo, ¿no? El tiempo de la vida, de una vida, y el tiempo en el sentido de fugacidad, de que se va, el tiempo se va y se lleva las cosas que viviste, el momento, ¿no? ¿Sos nostálgica? Sí, de alguna manera sí, y ahora creo que además soy nostálgica por una cosa generacional. Yo te escuchaba recién a vos hablando de los guardapolvos y de la época que más o menos eran un poco más chicos, no sé, pero más o menos andamos en la misma edad. Y nosotros tenemos una infancia y una adolescencia totalmente distinta a la de ahora. Sí. Y con un montón de cosas que se nos quedaron muy impregnadas y muy grabadas porque la época era así. Montones de cosas muy simples para nosotros fueron muy importantes. Cosas que los chicos ahora no viven. Y uno ve esa diferencia, porque somos una generación como bisagra, ¿no? Sí. Entre esa historia y la sí. que siguió. Y todas esas cosas creo que a nosotros nos pegaron mucho, nos marcaron, nos criaron así. Ahora es todo tan distinto. Y entonces desde ese lugar sí soy un poco nostálgica, porque es lo que vivimos. Yo digo que a veces el país verdadero de uno es el país de la infancia, ¿no? Y ese país de la infancia es el que te marca, el que te da una identidad. Sí. Entonces es inevitable que seamos un poco nostálgicos.
cuando vemos en Facebook alguna cosa, todos esos sitios de las marcas, de las cosas de antes, todos nos enganchamos los de nuestra época, porque nos marcaron, nos pegaron muchísimo. Bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que ya no son, ¿no? ¿Te acordás de miles en el colegio? Esto que les decía de la redacción, la educación de antes, el tema de nosotros íbamos a los desfiles, teníamos que ir a los desfiles 9 de julio, no solamente la bandera, el desfile en la calle. Y ahora andan romper un desfile. Es una cosa, ¿no? ¿Tus libros, cuántos tenés editados o tenés escritos? Tengo publicados 4 libros. Bien. Desde el 98 hasta ahora. Hace poquito publiqué uno, La vida leve, que es prosa poética. Y después hay otro que es un cuadernillo que forma parte de una colección, que cada cuadernillo es un poeta platense. Es una linda colección, Cuadernos Orquestados se llama, y la dirige un artista plástico que está en Francia viviendo, Abel Robino, que es un poeta, también ha sido platense, vivió acá en La Plata. Linda colección. Después antologías y eso. Pero ¿tienes algo para leer? ¿Trajiste algún librito? Sí, acá veo que Rodolfo tiene uno. Pero ese es el último. ¿Te gustaría regalarnos algo aquí en el Altillo? ¿Un libro, por ejemplo? No, leernos. Yo cuando digo regalarnos es con tu voz, regalar algo que vos hayas escrito. Sí, les puedo leer uno de acá, de La vida leve, alguno, por ejemplo. Sí. Esto es, ya les digo, prosa poética. Es raro lo de la prosa en realidad. A mí me gusta mucho jugar con las palabras, con la poesía en cuanto la forma, ¿no? El tono, el ritmo. Esto salió, me parece, un poco más así prosa poética porque tenía como necesidad de decir otras cosas que el juego de la poesía no me permitía. Pero bueno, no sé. Elegí vos, elegiste uno, sí, elegiste vos. Bueno. Voy a leer que no es tan cortito, pero tampoco es largo. ¿Bien? Se llama La identidad. Dice así: cuelgan geranios rojos de los balcones, inevitables geranios rojos en todos los balcones, maravillosos geranios rojos cuando estallan las bombas, ancianos con boina y bastón caminando despacio por la orilla del Cadagua, los carteles denunciando el apaleo a los jóvenes de Gueñe, el puente viejo y la ropa blanca tendida flameando sobre el río, ancianos con boina y bastón sentados en los bancos de la parroquia de San Severino bajo la torre tardía del barroco, ancianos con boina y bastón hablando en una lengua que les viene desde el fondo de la historia. Ningún filólogo rozará el origen de su lengua ni su gran secreto. Testigos serenos de un tiempo ido, protagonistas de un pasado remoto que siempre vuelve. Un duelo mudo es el que viene del encierro, lejos de casa, un silencio a gritos que brota en los balcones. Los rostros en blanco y negro están en todas partes, como la lengua primitiva, un clamor sordo, intraducible. Inevitables, los geranios rojos, cada año florecen. Aspitic do aura, murmuran. El agua va por debajo, cantan. Bueno, es eso. Qué lindo, che, ¿Esto cuándo lo escribiste vos? Esto, mira, no sé cuándo lo escribí exactamente. En germen creo que estaba a partir de, como verás, hay una frase que está en vasco y tiene que ver con la lengua vasca y con el origen, ¿no? Y en germen supongo que está a partir de un viaje que hice a Euskadi hace ya varios años, que bueno, en algún momento tuve la suerte de ir a un pueblito que se llama Hernani, que en esa época todavía era medio la cuna de la ETA, así que había como mucha movilización con respecto a los presos que estaban fuera de sus pueblos, ¿no? Lejos, en Segovia y demás. Y me acuerdo que en la calle, además de que festejábamos la noche de San Juan, que la festejan de una forma muy politizada, muy fuerte, muy interesante, estaba llena de rostros, como solemos tener en la Argentina, ¿no? Con los desaparecidos. Fue muy impresionante. Y bueno, y todo el tema de la identidad de los vascos y la lengua. La lengua es una cosa muy, muy extraña, ¿no? La lengua vasca. No se conoce su origen, tiene muchísimos años.
Bueno, ahora algunos filólogos dicen que sí que lo encontraron, pero yo prefiero seguir creyendo que sigue siendo un misterio, parte de la poesía. Bien. Escúchame, si alguna persona quiere conocer de estas obras que vos tenés publicadas, y ¿cómo tienen que hacer? ¿Por Facebook? Sí, sitio? Por Facebook me ubican porque soy muy vaga para ir a las librerías. Sé que un distribuidor de esta edición, porque esta edición está hecha en Buenos Aires, se llama La Carta de Oliver. Lo nombro porque Santiago Espel es un tipo que es poeta, macanudísimo y realmente defiende mucho la poesía. Lo hace con mucho amor y tiene un distribuidor que deja los libros en Buenos Aires, hay varias librerías y acá en La Plata también en alguna. Yo no las tengo muy presentes, pero me ubican por Facebook. ¿Cómo se llama esta editorial? Se llama La Carta de Oliver. Bien, para los que les interese, La Carta de Oliver, así como se suena, ¿no? Así como suena, La Carta de Oliver. Bien, perfecto. Y si no, Norma Echeverry, por Facebook. En Facebook estoy, sí. Como Norma Echeverry. Como Norma Echeverry, sí. Bien. Soy yo. ¿Solés publicar parte de tus obras? Mira, a veces, muy de vez en cuando. En general trato de difundir poesía de otras personas o de algunos poetas más desconocidos o de compañeros, de amigos o de lo que pueda. Por último, ¿solés estar en algún tipo de eventos, siendo jurado, participas vos? Sí, a veces me ha tocado, me ha tocado ser jurado y a veces en realidad participo. Ahora hace poquito vine de Cuba de un encuentro de poesía allá que me encantó básicamente y lo quiero comentar porque fue en el interior de Cuba. Siempre digo que no conozco ni Varadero porque no fui a Varadero. Anduvimos todo por las provincias y me conecté con gente de la poesía y del arte en Cuba y la verdad que fue una experiencia maravillosa. Maravilloso. Sí, conocer Cuba hoy y con la poesía fue genial. Sí. Bueno. Estuvimos charlando un ratito aquí en el Altillo, ella se subió, se animó. Norma Echeverry, escritora, periodista de la ciudad de La Plata y para